Presenta este programa SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y el mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referentes en todas las áreas de la oftalmología. Muy bienvenidos, buen sábado para todos. ¿Cómo están? Les cuento que hoy nuestra entrevista central va a ser con la ministra de Salud Pública, la doctora Karina Rando. Tenemos muchos temas para abordar con ella, entre ellos hablaremos de cáncer, de salud mental y mucho más. Estos son los avances del programa de hoy. Hoy, en Saber Vivir Mejor, tenemos un programa especial con la ministra de Salud Pública, Karina Rando. Conversamos sobre cáncer y sobre salud mental, así como de logros y desafíos que quedan por delante. Continuamos ahora con el doctor Leonardo Sande, diplomado en obesidad, que nos trae una poción, parece que mágica, que es esta que está acá. Me da mucha curiosidad, pero sé que contiene cúrcuma. ¿Qué es este macro? ¿Cómo se dice cuando es un alimento? Un superalimento. Un superalimento tan de moda todos como los años sale uno nuevo, ¿no? Sí, bueno, pero ahora estamos con la cúrcuma. Ahora estamos todo con la cúrcuma. Es el año de la cúrcuma. ¿Qué es la cúrcuma, doctora? A ver si nos puede explicar. Bueno, la cúrcuma básicamente es una especie que se utiliza en gastronomía, pero se le atribuyó algunas propiedades medicinales. Como siempre decimos con estas cosas, como hablamos del mate o otras sustancias, es raro que una sustancia por sí sola te cambie la salud, pero es verdad que cuando se estudia tiene algunos beneficios. Básicamente los principios activos de la cúrcuma son tres. A ver. La curcumina, que son un grupo de curcuminoides, pero el principal es la curcumina. ¿Tomando? Podés ir tomando. Bien. Después te digo cómo es la favor. pócima mágica ella. Sí, lo voy a hacer en casa. Ácidos grasos esenciales y también tiene fibra. Entonces, lo principal es también, la cúrcuma tiene una cantidad de minerales. Vitaminas creo que tiene todas, vitamina C, D, E, A, hierro, magnesio. Ahora, las propiedades de la cúrcuma básicamente son por los principios activos. ¿Por qué? Porque es muy difícil obtener beneficios de vitaminas en la pequeña dosis que vamos a tomar cúrcuma. ¿Te gustó? Me encantó. Es como un té frío. Es como un té frío. Al rematar te paso la receta. Bien. Bueno. Pará, sobre todo es antiinflamatorio, ¿no? Exacto. ¿Qué es esta palabra que todos queremos escuchar? La inflamación. ¿Qué es la inflamación? La inflamación es una respuesta del organismo a una agresión. Por ejemplo, el CTI, la sepsis, una infección grave. También puede ser un trauma, también puede ser una cirugía. Y el cuerpo se inflama y genera taquicardia, aumento de los glóbulos blancos, fiebre, polimnea. Ahora, hay cantidad de agresiones al cuerpo que no llegan a ser tan graves como un síndrome de inflamación-respuesta que se desencadenan muchas enfermedades. Por eso esa palabra inflamación se repite tantas veces. Los principales beneficios de la cúrcuma es ser antiinflamatorio. Por eso también se le atribuye a la artritis, que tiene beneficio, que es la inflamación de la rodilla. También tiene otros beneficios a nivel cardiovascular, principalmente dos. Uno, que mejora la capa más interna de los vasos, el endotelio, y también deja la sangre menos viscosa, entonces previene enfermedades cardiovasculares. Pero es maravilloso. Y también, como tiene ácidos grasos esenciales, también tiene función cardiovascular. A nivel cerebral se le atribuye a otros como mejorar la cognición, la memoria. Todo eso hace la cúrcuma. Todo eso. Bueno, dígame qué dosis tengo que tomar por día, Ahora, por favor. siempre aclaro, cuando uno busca la evidencia de los estudios, Sí. nadie puede decir que la cúrcuma sea mala. Ahora, certificar que tomar cúrcuma te va a hacer todo ese bien Yo sigo tomando. es más difícil. Vos seguís tomando. Yo vi demasiados beneficios en todo lo que dijiste. Bueno, ¿cuándo hay que tomarla? ¿Cómo hay que tomarla? La Porque cúrcuma es este polvito yo de escuché aquí. que esto hay que ponérselo a todo. A la sopa, al No sé si a licuado, todo. al Es té, rico. al café. Un risotto te queda bárbaro con Un cúrcuma. risotto. Pero bueno, la infusión básica de cúrcuma, que es la receta acá, que le mandamos a Guadalupe, una mi asistente me lo preparó antes de venir, Muy es bueno. cada una cucharada de cúrcuma le pone una de jengibre, limón y pimienta. ¿Por qué es importante la pimienta? Porque Ahí el estoy con poder él. de la absorción de la cúrcuma se aumenta 200% si se agrega pimienta. Entonces no se absorbe mucho la cúrcuma sola. O sea, pimienta, tu frasco de pimienta en casa, con el de cúrcuma pegaditos. Pegadito, pues ya no se Uno absorbe va la con el cúrcuma. otro. ¿Y Hay de cómo es la todo cúrcuma. proporción? Es una de cúrcuma, una cucharita de pimienta, 4 vasos de agua, jengibre que queda bien y a endulzarlo con algo. Eso está endulzado con un poquito de miel. Perfecto. Una última pregunta rápida. Doctor, ¿esto en cualquier momento del día conviene mejor en ayunas? Cualquier momento del día. ¿Da lo mismo? Da lo mismo. Perfecto. Como siempre, consumir cúrcuma en embarazadas todavía no está demostrado. Si toman anticoagulante, recuerden que afina la sangre. Raro que dé un problema, pero también hay que tenerlo ahí.
Excelente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. ¿Me lo presta, no? Te lo regalo. Al final del programa. Te lo regalo. Gracias. Nosotros continuamos con otros temas. ¿Has notado pérdida de visión? ¿Estás esperando para operarte esa catarata que te impide ver con normalidad? ¿Querés tener simplemente un diagnóstico preciso? No esperes más. En Oftalmovisión podés agendar tu consulta en 24 horas. Vas a encontrar un staff de 11 oftalmólogos especialistas con modernos consultorios, el mejor blog quirúrgico y toda la tecnología en estudios paraclínicos. Así que agenda tu consulta, que aún te queda mucho por mirar. Y a continuación fuimos hasta Oftalmovisión y tuvimos una conversación con la doctora Lilian Pigato, esta vez sobre el tratamiento para el ojo seco. Véanlo. Un tratamiento de última generación para el ojo seco consiste en el plasma enriquecido en plaquetas. Es un procedimiento que se realiza mediante la extracción de sangre del paciente, centrifugándolo, separando los componentes plasmáticos y generando un concentrado que es enriquecido y que luego se coloca en pequeños frasquitos como un colirio, como las gotas lagrimales, que el paciente va a usar y que son de su propio organismo. Este concentrado plasmático es muy rico en factores de crecimiento y de proteínas, por lo tanto es muy beneficioso para tratar enfermedades como el ojo seco o enfermedades crónicas a nivel de la córnea que necesitan su reparación. Es el único tratamiento que es regenerador de tejidos y este es otro nuevo tratamiento que disponemos en la clínica para todos aquellos pacientes que lo requieran. Los esperamos y agenden una consulta para ser valorados y diagnosticados adecuadamente. Muchísimas gracias y continuamos ahora con otros temas. Tenés que pasar por Audical a vivir la experiencia de recuperar tu audición. Probá sin costo sus audífonos y redescubrí la magia de tus sonidos cotidianos de la mano de la empresa líder en el sector. En Audical, una marca Amplifon, trabajan todos los días para empoderar a las personas y ayudarlas a que vuelvan a oír como se merecen. Agenda tu cita gratis al 18899. Audical, una marca Amplifon. El futuro suena como nunca. Para vivir tu audición como nunca antes, conoce todos los detalles llamando al 18899 y agenda tu consulta gratis. Audical, una marca Amplifon. El futuro suena como nunca. Aprovecho para contarles que SECOM es la empresa líder, brinda un servicio humano y profesional a través de sus acompañantes egresados de la Escuela de Capacitación. Cuenta con certificado de calidad en todos sus procesos según la norma ISO 9001-2015 y ahora además cumple con los estándares internacionales en seguridad de la información, contando con la certificación ISO 27001-2022, garantizando de esta forma la protección de la información de afiliados, colaboradores, proveedores y otras partes interesadas. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Y ahora sí, vamos a pasar a nuestra entrevista central con la ministra de Salud. Es un verdadero placer para nosotros recibirla, doctora Karina Rando. Es un gusto. Usted es médica especializada en anestesiología, ¿verdad? Sí. También realizó un máster en Inglaterra, donde allí se especializó en todo lo que tiene que ver con gestión de salud, ¿puede ser allí? Salud pública. Salud pública. Salud pública y políticas de salud y economía de la salud. Bien, bien. Un currículum de lo más extenso. Publicaciones, no nos da el tiempo de compartir. La verdad que... Y además, mamá de 2 hijos, entre otras cosas, ¿no? Usted asume como ministra en marzo de 2023 y el propósito un poco con la entrevista es repasar no solo su gestión, sino quizás toda la gestión durante el gobierno, algunos hitos principalmente y sobre todo los temas que nos interesan, como siempre. Y a mí el primer tema que me interesa es el más cotidiano. Estás con un cabestrillo, fractura de húmero. ¿Cómo vas con esa rehabilitación? Bueno, muy bien. La verdad que he tenido una excelente asistencia. Nuestro sistema de salud funcionó muy bien. Bien. Y estoy muy bien, gracias a que, Dios. En una semanita voy a estar sin cabestrillo. Sin cabestrillo. No exime el ser ministra de Salud el tener problemas de salud, la verdad. Tenemos problemas de salud, también tenemos nuestras esperas. ¿Fue una caída, doctora? Una caída. Ay, las caídas. En un piso en desnivel. Sí, cosas que pasan. Pero estoy bien, por suerte. Se lo tomó con sentido del humor, se Totalmente. lo tomó con... Bueno, Sí, eso es lo más importante. Con mucha ayuda de todo el mundo y trabajando desde casa.
Bien, eso es lo bueno que de ahora, ¿no? De estos tiempos que se nos permite a veces combinar esa situación de poder seguir trabajando, pero desde el hogar. Bueno, doctora, son muchos los temas que queremos abordar. Nos quedamos en primer lugar con el tema del cáncer, que nos parece muy importante. Primero porque también ustedes lo marcaron como un buque insignia, ¿verdad?, de este gobierno, mejorar todo lo que refiere al diagnóstico, al tratamiento del cáncer. Sin embargo, recientemente hizo una declaración que nos llamó mucho la atención cuando dijo probablemente este 2024 cierre como el año donde el cáncer pase a ser la principal causa de mortalidad de los uruguayos, es decir, por encima de las enfermedades cardiovasculares. Entonces la pregunta es, ¿mejoraron las situaciones de las enfermedades cardiovasculares o es que hay más cáncer quizás de lo que había hasta ahora? Bueno, sí es así como tú decís, ha ido disminuyendo la brecha entre la enfermedad cardiovascular y el cáncer se ha mantenido y ha ido bajando, por suerte, la enfermedad cardiovascular. El cáncer lo que tiene es que el paciente, hoy tenemos muchos más tratamientos, tenemos métodos de prevención y bueno, también el paciente vive más años y bueno, y hay una incidencia de cáncer que no ha bajado, que sigue estable. En cambio, la cardiovascular sí. Al continuar estable, esta causa es que, bueno, tenemos esa situación en la cual es probable, no lo sabemos con certeza, pero según las tendencias que tenemos, es probable o posible, por lo menos, que en algún momento el cáncer sea la primera causa de muerte. Y como tú dijiste, el Ministerio de Salud Pública lo ha tenido como buque insignia desde el inicio. Si ustedes bien recuerdan, recordarán que el ministro anterior, el doctor Salinas, solicitó a la Organización Internacional de Energía Atómica un estudio que se llama Estudio Impact para que los organismos internacionales hagan una evaluación de cuál era la situación del cáncer en Uruguay. ¿Para qué? Para poder mejorarla. Conocer para mejorar. Conocer para mejorar y para hacer acciones. A partir de ahí, el Ministerio de Salud Pública comenzó a trabajar. Acordémonos que antes de eso hubo una pandemia que nos detuvo en el trabajo, o por lo menos desaceleró el trabajo que se había planificado durante 2 años y medio, y después tuvimos las 7 plagas de Egipto, ¿no? La gripe aviar, el agua, el dengue, la viruela símica, es increíble, la rabia, todo lo que hemos pasado en tan pocos años. Sí. Pero bueno, a pesar de eso, hemos hecho avances en cáncer, que yo les cuento que en esta semana he estado haciendo un raconto un poco de lo que se ha hecho en el Ministerio todos estos años y toda la actividad que ha tenido el Programa Nacional de Cáncer a cargo de la doctora Marisa Facino, que realmente es una máquina, es impresionante, es histórico lo que se ha hecho en Uruguay en este periodo para el cáncer, prevención, tratamiento, diagnóstico y también cuidados paliativos. Y dentro, cuando repasamos con Soledad, en este mes, el mes del cáncer de mama, también cosas muy concretas para el cáncer de mama y que más allá del diagnóstico cambian el cómo uno como mujer se posiciona frente a esta situación. Totalmente. Desde el acceso a las prótesis mamarias en forma gratuita, los expansores para poder colocar las prótesis, el ganglio centinela, o sea, que hubieron como muchas acciones directamente para ese tratamiento que es el cáncer más frecuente en la mujer, ¿no? Sí, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en la mujer, en incidencia y también en fallecimientos, y se ha hecho mucho por el cáncer de mama. Desde lo que es la prevención, se ha realizado es la primera vez que se hace una guía para el paciente y para los familiares de los pacientes con cáncer de mama, para que vean cómo abordar el tratamiento, para ver de qué manera enfrentarse, con qué cosas cuentan, cuáles son sus posibilidades. Además de eso, hay que acordarse que para el diagnóstico se agregó la tomografía, la resonancia nuclear magnética para mujeres que tienen alto riesgo de tener patología maligna mamaria. Eso fue gracias al CUDIM, que también ayudó al Ministerio de Salud Pública a incluir esa prestación. Posteriormente, los expansores mamarios, las prótesis mamarias gratuitas, era muy difícil a veces, una prótesis mamaria no bajaba de $1.500, $2.000, para una mujer es algo muy importante, su imagen corporal, y es algo que la identifica en su cuerpo, por lo tanto es algo muy importante, pero también
se están actualizando actualmente las guías de diagnóstico de cáncer de mama, que seguramente van a revisar el periodo en el que se hace la mamografía, la edad en la que se comienza a realizar la mamografía y bueno, después, por supuesto, tratamiento. Eso es algo que ha sido realmente espectacular en este último periodo, la cantidad de lo que se ha mejorado en radioterapia y en quimioterapia para el cáncer de mama. Bien, bueno, a propósito de eso, ya de alguna manera se oficializó que empiecen a hacerse mamografías a partir de los 40 años, porque eso siempre generó mucha discusión, si tenía que ser a los 40, a los 50 en la mujer, las primeras mamografías. ¿Hay un consenso en ese sentido ahora? El 17, 18, no sé, puedo equivocarme, entre el 17 o el 18% de los cánceres de mama se diagnostican en mujeres entre 40 y 50 años. Por lo tanto, se está haciendo una revisión de las guías de diagnóstico de cáncer de mama que todavía no son oficiales, o sea que esto es una avant première, en el cual probablemente la recomendación del Ministerio de Salud Pública sea comenzar la mamografía a partir de los 40 años y no de los 50. Bien, eso es importante porque se genera un consenso médico. Todavía no está oficialmente establecido así, todavía falta un paso que es la conversación con los proveedores, los prestadores de salud, pero es una cosa que vamos hacia esa dirección. Bien, para redondear entonces el tema del cáncer, cuando usted hablaba de esos estudios, ¿verdad? Esas evaluaciones que se realizaron en nuestro país, había necesidad de invertir en tecnología y de ponerse un poco más a la vanguardia, ¿verdad? En ese sentido, en cuanto a lo que se ofrecía a los pacientes en materia de tratamiento, en acceso también a la medicación. En ese sentido, están con tranquilidad de haber obtenido quizás algunos resultados o parte de esos insumos que estaban necesitando para mejorar el tratamiento del cáncer. Estamos muy contentos, muy orgullosos, lo podemos decir, y la población uruguaya puede quedarse tranquila. En este periodo logramos poner en funcionamiento 3 aceleradores lineales del sector público. Para la gente que entienda, un acelerador lineal es un equipo que permite hacer radioterapia. Los aceleradores lineales que habían en el sector público eran de baja precisión. Estos 3 nuevos que se pusieron a funcionar son de alta calidad, que permiten una radioterapia de excelente calidad. Después se mejoraron los equipos a nivel privado. Se están haciendo 2 centros de radioterapia nueva. La radioterapia estaba muy monopolizada por algunas empresas. Hoy en día tenemos una expansión de la radioterapia que ha mejorado su calidad y su cobertura a nivel público y a nivel privado. Eso ha sido excelente. Y después, desde el punto de vista de la quimioterapia, que es lo otro que tú me preguntás, se incluyeron fármacos, yo lo tengo acá, para cánceres prácticamente de todo tipo. El Fondo Nacional de Recursos duplicó, y esto es interesante que lo sepan, se pasó de gastar 11 millones de dólares en tratamientos para quimioterapia, para el cáncer, a 32 millones en el 2023 y vamos a cerrar probablemente el 2024 con 58 millones de dólares. Es decir, que se ha aumentado la inversión en tratamientos de quimioterapia para todo tipo de cáncer. Esto incluye cáncer de mama, cáncer de cuello uterino, cáncer de colon, mieloma múltiple, leucemias, cáncer de ovario, de próstata, de riñón, hepatocarcinoma, cáncer de hígado, cáncer de cabeza y cuello. Es decir, el avance en oncología ha sido realmente muy, muy bueno. Bien, nos parece importante también para cerrar, ¿verdad? Claro que sí, y la inclusión en el Fondo Nacional de Recursos lo que facilita es el acceso. Sí. Porque antes para esa medicación capaz que estaba en Uruguay, pero había que acceder a ella por un recurso de amparo. Ahora, al estar en el Fondo Nacional de Recursos, todos tienen acceso a esa medicación, Exacto. todo es lo que tiene la indicación y facilita y agiliza los tiempos en muchas veces que es vida lo que está en juego, ¿no? Y si Así me dan que un minuto, sí. Hay algo que quiero que la población sepa. Uruguay es punta de lanza, es primero en diagnóstico de cáncer de cuello uterino. Es histórico lo que hizo Uruguay, el incremento de la vacunación para el HPV y el cambio del paradigma de lo que es tratamiento de cáncer a diagnóstico con el diagnóstico de HPV en lugar del Papa Nicolau. Es decir, en vez del PAP, que es lo que hasta ahora se recomendaba que había que realizarse, se pasa a ver un test que se llama test de HPV, que diagnostica el virus. El cáncer de cuello uterino es 100% prevenible. Viste que nosotros siempre decimos, bueno, ojalá algo previniera el cáncer, ojalá tuviéramos una vacuna para el cáncer. Bueno, acá tenemos una vacuna para el cáncer. Es la vacuna contra el HPV, que hoy en día se la pueden dar niños y niñas o jóvenes y varones y mujeres hasta los
26 años de edad, y que en realidad eso previene el cáncer de cuello uterino. Y además de eso, cuando van a hacerse los exámenes, se hacen un examen que es más sensible, que detecta este virus, detecta el tipo del virus y permite diagnosticarlo mucho más temprano. O sea que esperamos que hoy en día Uruguay tiene unos 300 casos nuevos de cáncer de útero al año y un fallecimiento de unas 130, 140 personas al año. Esperamos que en el futuro podamos estar orgullosos de haber sido los primeros en América Latina en invertir en esto y tener un descenso de la mortalidad y de la incidencia de cáncer de cuello uterino. Bien. Súper importante. Doctora, después de la pandemia vino otra preocupación muy grande a nivel de la salud en general de todos los uruguayos y del mundo entero, ¿no? Que tiene que ver con el tema de la salud mental, donde seguramente, hubo que tomar ciertas medidas, sobre todo para lo que es atender a toda una población que requería, ¿verdad?, de atención psicológica, atención psiquiátrica, y quizás a nivel de salud pública no estaban dadas las circunstancias para esa demanda. ¿Qué se pudo hacer hasta ahora para mejorar esta situación que es tan preocupante, ¿verdad?, en Uruguay y en el mundo entero, que es la salud mental de jóvenes y adultos? Porque es tal como tú lo dices, y yo no sé si recuerdan cuando yo asumí como ministra, el primer día, el día que asumí, culminé el speak que uno da en ese momento, diciendo que no hay salud sin salud mental. Y ese era uno de los principales objetivos de la gestión nuestra. Y es así, el Ministerio de Salud Pública se preparó, contrató y fortaleció el equipo de salud mental. Tenemos la directora del programa de salud mental, Alejandra Moreira, que es profesora agregada de la Cátedra de Psiquiatría de nuestro país, de la UDELAR, y que es una persona excelente, excepcionalmente buena para las políticas de salud mental, y se ha hecho muchísima cosa. Se han hecho campañas a nivel de todo el país, se han formado grupos departamentales de prevención de suicidio, se ha trabajado en todo el territorio nacional con las personas, con los referentes, y se ha hecho capacitación del primer nivel de atención, capacitación de los médicos de familia, para que todo el mundo pueda atender a alguien, todos los médicos de familia del primer nivel puedan atender aquellos casos que no son graves y de alguna manera liberar espacio para que los psiquiatras tengan más tiempo y mayor disponibilidad para aquellos casos que realmente necesitan psiquiatras. Como que no todos los casos de ansiedad, depresión, trastorno del humor necesitan ser valorados inicialmente por un psiquiatra. Es importante que los médicos de atención primaria estén formados, puedan orientar, indicar una psicoterapia, que también están incluidas ahora, y esperar después la consulta o valoración cuando es necesario con el especialista. Y después hay también dos temas muy importantes que hay que mencionar en salud mental. Uno de ellos son la incorporación al Programa Integral de Asistencia en Salud, es decir, el PIAS. Cuando uno habla del PIAS a veces la gente no entiende mucho, es el Programa Integral de Asistencia, es lo que se le brinda a toda la población. Fue la psicoterapia, que se aumentó la edad hasta los 30 años de psicoterapia por el prestador de salud. Lo otro es que se bajó los tickets de copagos a 130 pesos, 140 pesos, que eran de 400, para aquellas personas que hayan realizado intentos de autoeliminación, y se dan gratis los 2 antidepresivos que se utilizan más frecuentemente a nivel de la psiquiatría. Gratis. También hablábamos con la doctora que ustedes han implementado esta guía también, que es de informar, ¿verdad?, que todos los prestadores de salud informen sobre intentos de suicidio. Exacto. Que decían que, incluso ella me lo explicaba, tiene una relevancia especial. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Porque digo, el problema del Uruguay con esto es que no bajan las cifras de suicidio, ¿verdad? Bajaron un poquito el año pasado, y esperemos que esa tendencia siga así en los próximos años. Se ha puesto mucha energía en eso y pensamos que vamos a tener un efecto positivo. Es muy importante el sistema de registro electrónico de intentos de autoeliminación, que también es creación de esta administración, en la cual
todas las puertas de emergencia que reciben una persona que intentó quitarse la vida, en menos de 24 horas tiene que reportarlo al Ministerio de Salud Pública. Tiene que brindarle asistencia por parte del equipo de salud mental en menos de 7 días y tiene que hacerle un seguimiento de 6 meses. Eso se controla por parte del equipo del Ministerio de Salud Pública, se hace un control muy estricto, inclusive se han puesto muchas multas cuando eso no se cumple por parte de los prestadores, y además de eso se tiene un registro que nos da la demografía, es decir, nos da qué tipos de intentos son, si es mayor en mujeres que en hombres, cómo se hace, y nos permite un seguimiento de las personas. Porque, ¿qué pasa? Las personas que se suicidan, muchas de ellas han hecho intentos previos. Entonces, si nosotros comenzamos a tratar estas personas que han hecho intentos previos, seguramente muchas de ellas evitemos el suicidio. Por eso es tan importante. Súper importante. Nosotros llevábamos el registro solamente del intento. Exacto. Y no de lo que pasaba previo o lo que teníamos previo. Y eso creo que es válido repetirlo, ¿no? La atención inmediata, el seguimiento, o sea, el ver a un especialista en los 6 días y el seguimiento por 6 meses. Creo que eso, y que la gente lo sepa y que lo exija a su prestador de salud, creo que es súper importante. Súper importante. Súper importante. Y es importante saber que Uruguay es uno de los únicos países del mundo que tiene un sistema de registro de estas características a nivel nacional. Prácticamente hay 2 o 3 países en el mundo que tienen este sistema de registro y Uruguay está realmente muy orgulloso de haber implementado esto. Bien interesante, doctora. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, vamos a ir primero también con otra información, pero quiero decirles a todos que en la segunda parte vamos a continuar esta entrevista con la ministra de Salud Pública. Tenemos muchos otros temas para seguir abordando juntos. Así que veamos la siguiente nota de Apiter y luego hacemos una pausa y retomamos la entrevista con la ministra. Hoy vamos a hablar del propóleo uruguayo, vamos a hablar de los productos de Apifor desarrollados por el laboratorio Apiter. En principio recordemos nuevamente lo que hemos visto en los programas anteriores, que el propóleo es una gomu-resina, que tiene principios bioactivos, que son los que le dan, esos componentes son los que le dan las propiedades terapéuticas, antimicrobianas, antiinflamatorias, antioxidantes, inmunorreguladoras, regeneradoras de tejido. Sabemos que el propóleo varía su composición dependiendo de la área geográfica, o sea, de dónde fue recolectado. En Uruguay recolectamos un propóleo que tiene un alto contenido de polifenoles y flavonoides, y esto es reconocido a nivel mundial. Apiter logró desarrollar un extracto de propóleo que está estandarizado y estabilizado. Suena muy bien, pero ¿qué significa esto? Bueno, lo que significa es que el propóleo ha sido sometido a pruebas para garantizar que contenga una cantidad constante de compuestos bioactivos que son específicos. Este proceso permite un producto final que tenga una composición que sea uniforme. O sea, estandarización asegura que el producto proporciona una dosis consistente de los compuestos activos que estamos hablando. Y la estabilización lo que nos dice es que estos compuestos activos se mantienen en el tiempo, a lo largo del tiempo, y no se degradan y no se pierden. A partir de ese extracto de propóleos, Apiter desarrolla varios productos. Uno de ellos es el jarabe. El jarabe está compuesto por miel y propóleos y lo que hace es aliviar los síntomas del resfrío, de la gripe, de infecciones respiratorias, y esto está relacionado a sus propiedades terapéuticas, ¿no? La inflamación, el ser antiinflamatorio, ser antimicrobiano. Por ejemplo, en el caso del jarabe, lo que hace es disminuir la inflamación de las mucosas del sistema respiratorio. Y ahí es que se utiliza. Incluso en pacientes asmáticos lo que hace es disminuir la frecuencia de las crisis asmáticas, tanto en intensidad como en la cantidad de crisis en el día. Otro producto es los caramelos. Los caramelos, en realidad de propóleo, lo que ayudan o donde se deben de utilizar es en los primeros síntomas de un resfrío, de un catarro. Otro de los productos que tenemos es el spray oral. Este producto no contiene alcohol, sirve para la higiene bucal y como protección. Contiene propóleos y aceites de mirra, de menta y de anís. Contribuye a ¿qué? A aliviar y suavizar la garganta
mantiene la higiene bucal y lo que hace también es combatir el mal aliento. Y por último, tenemos las cápsulas antioxidantes o las cápsulas de propóleos, que es un complemento en el tratamiento de diferentes enfermedades, ya sea infecciosas, ya sean enfermedades autoinmunes, cáncer, como elegimos, diabetes, hipertensión, cardiovasculares. Esto lo que hace este producto va a ser mejorar nuestra inmunidad. La indicación de la dosificación es de 2 a 3 cápsulas por día. Estos productos los van a encontrar en todas las farmacias del país, en todas sus presentaciones. En el próximo programa vamos a hablar de el propóleos, los productos de propóleos para dérmicos, o sea, para las diferentes afecciones dérmicas. Hacé tu pedido en Farmacia San Roque, llamando al 0800-3456 y te lo llevan hasta tu casa. Farmacia San Roque, viví bien. Presenta este programa SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y el mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización. Referentes en todas las áreas de la oftalmología. Seguimos aquí en Saber Vivir Mejor. En instantes nada más retomamos esta segunda parte con la entrevista a la ministra de Salud Pública, Karina Rando. Pero antes quiero comentarles que para saber vivir mejor también es importante saber vivir bien. Por eso yo elijo Farmacia San Roque, porque encontrás todos los productos que necesitas y además la buena atención, que es su sello de calidad desde hace más de 95 años. Llama ya al 0800-3456, te lo llevan hasta la puerta de tu casa. Acordate, es muy fácil. 0800-3456. Farmacia San Roque, viví bien. Ahora sí, retomamos entonces la entrevista con la ministra. Muchas gracias por aguardarnos. Y bueno, quedaron varios temas, ¿verdad?, para plantear a propósito también de este balance, de este análisis, ¿verdad?, de estos años de gestión. Pero un tema que preocupa ya cuando empiezan a acercarse los calores, ahora que estamos en primavera, y que sabemos que además es de mucha preocupación en los países de la región, el dengue, ¿verdad? Hay una estrategia, ¿verdad?, con respecto al dengue para lo que puede llegar a suceder cuando empiecen a aumentar las temperaturas, la llegada de los mosquitos. En ese sentido, ¿qué se está pensando al respecto? Bueno, en cuanto a dengue se trabaja a 2 niveles. Uno es lo que se hace todos los años, que se continúa haciendo este año, que es la detección de en dónde el mosquito Aedes aegypti se está criando mayoritariamente. Eso es la colocación de ovitrampas, que se llaman, que son como unas trampas en las cuales el mosquito deposita el huevo y se ve si esos huevos son de mosquito Aedes aegypti o de otro tipo de mosquitos. Eso se hace a nivel de todo el territorio nacional, lo hace la Dirección General de Coordinación a cargo de la doctora Mariela Anchen, y eso es una vigilancia epidemiológica que se hace permanente ya desde hace muchos años. Eso se continúa haciendo. Pero este año reforzamos con algo más, porque dada la experiencia del año anterior que tuvimos el aumento de los casos de dengue, pensamos que este año vamos a tener un aumento también. Entonces nos estamos preparando para ello. Se enviaron a Brasilia. Brasil es un país que tiene muchísima experiencia, 4 técnicas de nuestro Ministerio de Salud Pública con una excelente experiencia en epidemiología, la doctora Gabriela Wilat, que trabaja en zoonosis, y 3 técnicas más, que están desarrollando y actualizando lo que es el programa de contingencia de dengue para los prestadores. Ya un primer documento se les envió a todos los prestadores de salud y ahora se les va a enviar un documento completo con toda la información recogida desde esta preparación que hubo en Brasilia y lo que se trabaja con epidemiología en Uruguay para ver qué es lo que tienen que hacer, la colocación de mosquiteros en los hospitales, cómo hay que hacer el diagnóstico, cómo hay que hacer los test, cuándo hay que testear y cuándo no, en qué momentos hay signos de alarma y el paciente tiene que quedar internado. Es decir, todo lo que atañe alrededor del tema de dengue va a salir un documento. Ya salió un pequeño documento que es con una sinopsis de eso, y ahora va a salir un documento entero en el cual está todo eso previsto para enfrentar los nuevos casos que puedan venirse en el próximo verano. Porque si bien es una enfermedad muy conocida, como tú decías, en los países limítrofes, en Uruguay
yo nunca vi un dengue o sea, los médicos no estamos acostumbrados. Fueron muy pocos los casos, tuvimos más este principio de año, o sea que hay que formar a los médicos para reconocer, hacer el diagnóstico, ver el seguimiento. Es un desafío nuevo que todos tenemos. Tuvimos ya reuniones con los médicos, tuvimos reuniones por Zoom en la que participaron cientos de médicos de todo el país, justamente para actualizarlos en este tratamiento y en este diagnóstico, que es algo que no estamos familiarizados, que los que estudiamos ya hace unos cuantos añitos, que no vamos a decir cuántos. No, hay ninguna necesidad. Sin ninguna necesidad, no nos formamos en eso. Entonces, bueno, hay que formar a los médicos en eso. Es así, pero además formar a los médicos, pero educar a la población, porque la población en esto juega un papel crucial, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con evitar justamente que se desarrolle ese huevo del mosquito y demás, es decir, en todas las medidas de prevención. Se han hecho dos tipos de acciones. Uno han sido campañas publicitarias muy buenas por el Departamento de Comunicaciones nuestro, que ha trabajado a nivel de redes, a nivel de medios masivos de comunicación, que van a volver a realizarse cuando llegue la temporada. O sea que la comunicación a la población es una cosa, fue un pilar importante el año pasado y va a ser este año también. Y lo otro es la educación en las escuelas. Hay departamentos, muchos departamentos del país, en el cual los directores departamentales de salud coordinan con ANEP local y van a las escuelas y hacen campañas de educación, porque a veces los niños son los que llevan a la casa y le dicen, mamá, este tachito vamos a tirarlo, esta cubierta vamos a dar la vuelta para que no junte agua, ¿verdad? Entonces eso es una acción muy importante que se está haciendo en todo el territorio nacional y a nivel de comunicaciones. Bien. Yo creo que otra medida que fue realmente importante y nueva fue la de la vacunación de embarazadas para el virus incisional respiratorio, ¿no? Creo, ¿cómo tomaron, o cómo ahora que ya pasó, que ya culminó, porque la incidencia del virus disminuye durante el verano, cómo lo evalúan esa medida, cómo fue la respuesta de la población, las embarazadas se vacunaron? Bueno, nosotros se introdujo la vacuna de virus incisional respiratorio por la recomendación de la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, como siempre, ¿no? Que es la que asesora al Ministerio de Salud Pública en qué vacunar, cuándo vacunar, qué población. Y se asesoró en que hay que vacunar a las embarazadas para que las embarazadas le pasen los anticuerpos al bebé y ese bebé que nazca, ese recién nacido, tenga los anticuerpos para combatir si llega a agarrarse o llega a infectarse por el virus incisional respiratorio. La campaña de vacunación contra embarazadas en las últimas semanas de gestación fue bastante buena. Se vacunaron unas 16.000 embarazadas. ¿Es voluntario? Es voluntario y estaba a disposición en todo el territorio nacional. La campaña terminó hace unos días, en septiembre, y bueno, y esos son los resultados que tenemos, positivos, y que se va a seguir. Es algo que no se da solamente este año. La idea que tenemos es seguirlo haciendo todos los años, es decir, incluir ya esta vacuna como una vacuna más disponible en nuestro sistema de salud. Quiero como repasar un poquito eso, me parece como información. El virus incisional respiratorio es un virus que cualquiera de nosotros tenemos ya defensas contra el virus. O sea, a nosotros nos podrá dar como mucho un resfriado común. Pero en los niños muy chiquititos produce la bronquiolitis, que lleva a ingresos a CTI, enfermedades graves y puede dejar secuelas. Entonces, si nosotros vacunamos a las mamás al terminar el embarazo, esa mamá le va a poder pasar, ya sea por la placenta o por la leche, los anticuerpos a ese bebé y ahí generar bebés que tengan defensas para poder luchar contra el virus. Por eso es algo que es una medida muy importante, porque no hay vacunas para el virus. Entonces la única forma es hacer la vacuna a la mamá. Creo que eso es, hubo una experiencia muy importante en Chile que disminuyó mucho las infecciones y es lo que se ha traído a Uruguay y ojalá que el año que viene pueda seguir, ¿no? Y otra medida que tenemos en Uruguay es la administración de anticuerpos a aquellos bebés que tengan altísimo riesgo. Y eso lo hace el Fondo Nacional de Recursos con anticuerpos para los bebés con insuficiencias cardíacas. Es muy importante porque también siempre conversamos con el equipo de trabajo que un país como Uruguay, que tiene este problema demográfico, ¿verdad?, de tan pocos nacimientos, donde realmente tiene que ser política de Estado todo lo que tiene que ver con cuidar esa infancia que es tan importante, cada uno de esos niños, ¿verdad?, en lo que refiere, son verdaderos tesoros, como dice siempre la doctora, para lo que es el país. Entonces todo lo que tenga que ver con la salud en esa primera infancia y el resto de la infancia, sin dudas
creemos que debería ser siempre una prioridad absoluta, ¿no? Y en ese sentido nos alegró también que hubo iniciativas con todo lo que tiene que ver con aquellos niños, niñas con espectro autista, donde allí también se han llevado adelante algunas iniciativas importantes, ¿no? Sí, el Gobierno Nacional en uno de sus presupuestos anuales dedicó una cantidad muy importante de dinero a la prevención y justamente a la primera infancia. El Ministerio de Salud Pública, en ese contexto del programa Primera Infancia, tuvo 3 proyectos. Un proyecto fue el vacunar, a entregarle a las embarazadas diabéticas el control de flash de glucosa para que puedan tener su diabetes controlada y eso no afecte al bebé. Pero otra cosa, como tú bien mencionás, fue el trabajo interesantísimo que se hizo y que se está haciendo, se lanzó hace poquito, con los niños con trastorno del espectro autista. Una familia que tiene un niño con ese trastorno tiene dificultades en entenderlo, en comprenderlo. Y un niño que es bien tratado, que es bien comprendido, tiene un enorme potencial de desarrollo de todas sus capacidades, de mejorar enormemente su calidad de vida y la calidad de vida de la familia. De todo el núcleo familiar. De toda la familia. Entonces, se contrató a un grupo de profesionales que se llama el Grupo PICA o el Plan PICA, que es liderado por científicos y por profesionales de la Universidad de la República que trabajan en eso justamente para que den apoyo a las familias, a los padres y a los cuidadores directos de los niños con trastornos del espectro autista, haciéndoles un curso de capacitación para entenderlos y para favorecer el desarrollo de estos niños. Bien. Y doctora, si tenemos que ya empezar a hacer un balance, ¿verdad?, de lo que viene siendo tanto la gestión que inició Salinas como la que usted ahora está al frente en el Ministerio de Salud. Cosas que para usted le llenan de orgullo, pero también aquellas otras, o quizás alguna otra, donde faltaría tiempo o no se pudo. Bien. Sí, tengo claro algunas cosas. Si bien ya todos queremos hasta como mecanismo de defensa olvidarnos, hay algo que no podemos evitar y es que vivimos una pandemia. Vivimos una pandemia que consumió muchos años de nuestras vidas y nosotros que estábamos en el Ministerio de Salud Pública realmente dedicamos 2 años y medio de nuestra vida exclusivamente a eso. Y yo por ejemplo estaba en el área de territorio y hacía todo lo que era el testeo, el rastreo a nivel territorial, dirigía la Dirección General de Coordinación. Fue para mí uno de los hitos más importantes de este ministerio, a pesar de que en ese momento no era ministra, fue para mí muy marcador. Y el episodio del el operativo en el buque Greg Mortimer también fue, para mí me marcó para el resto de la vida, ¿no? Eso fue algo que bueno, que no vamos a hablar ahora porque podríamos hacer un programa entero de eso, pero fueron 2 cosas muy importantes. Y lo otro es realmente haber podido poner sobre la mesa la salud mental. Eso es otra cosa que me llena de orgullo porque es algo que yo quería hacer desde que estudié. El lema de mi universidad en Inglaterra era no hay salud sin salud mental. Ese es el lema con el que estudié en el 2016 y bueno, pudo ponerse en práctica. No siempre se puede. Eso para mí es un orgullo. Y después, ¿qué queda? Sí queda por hacer mucho. Hay 2 cosas concretas que realmente intenté por todos los medios. Tratamos, hablamos con economía y bueno, y no se pudo. No dio el tiempo, no dieron los recursos, pero es lo primero que vamos a empezar a hacer cuando si es que seguimos en esta tarea. Por ejemplo, hay medicamentos nuevos para el tratamiento de la hipertensión arterial, de la insuficiencia cardíaca y la diabetes, que son las glifosinas, que son medicamentos que habría que incluir en las prestaciones que se dan a los pacientes. Sí. Eso se trabajó, se estudió, faltaría hacerlo, hay que hacerlo. Y la otra cosa es la maculopatía diabética y los pacientes que quedan ciegos con un tratamiento que sale unos pocos miles de dólares y podríamos evitar la ceguera de prácticamente 7.000 pacientes por año. Eso es otra cosa que se trabajó muchísimo, quedamos justitos, vamos a seguir trabajando en lo que queda, pero bueno, no sé si dará el tiempo de introducirlo, son cosas para hacer, nuevos desafíos. Y una cosa que empezamos y que hay que seguir trabajando es el desarrollo de la telemedicina y la telesalud. Eso va a disminuir las brechas de especialistas entre lo que es la capital y el interior del país, va a permitir
tener más acceso a aquellas personas que viven en las áreas rurales, o sea que todo lo que es la historia clínica electrónica hay que apoyar a los prestadores de salud para que la puedan terminar de desarrollar y junto a esa historia clínica electrónica incluirle a eso todo lo que es el desarrollo de la telemedicina. Yo creo que esas son áreas importantísimas para seguir trabajando. Bien, y sobre todo también, qué importante a veces en todo lo que es políticas de salud pensar en políticas de Estado, ¿no? Y que no que esté, perpetúen más allá del dependiendo gobierno, a claro. veces del gobierno de turno para poder continuar, darle continuidad a muchos programas que se desarrollan. Bueno, yo creo que estas políticas, esto es política de Estado, ¿no? Y estoy segura de que sea quien sea que le toque gobernar, lo va a hacer bien y va a continuar. Nadie se le va a ocurrir dejar de prestarle atención a la salud mental, a la oncología, a los avances de lo que es la tecnología en la salud. O sea que tenemos plena esperanza de que aunque sea la oposición, va a seguir trabajando en ello. Y nosotros, desde nuestro lado, vamos a seguir colaborando. Yo personalmente estoy abierta a colaborar con quien sea que le toque estar en ese lugar, porque acá estamos trabajando por el bien del país, no por el bien de un partido. Exacto. Entonces son políticas de Estado, como tú decís, que las tenemos que seguir independientemente de quién esté al frente de esta cartera de Estado en el próximo periodo. Bien. Y por último, solo a nivel personal, digamos, ¿tenía expectativas sobre una función en la política? ¿Cómo lo vivió, digamos, desde lo profesional? Porque no es lo mismo, ¿no? Sí. Ejercer un papel tan importante en la función pública desde su profesión de médica también. Bueno, la verdad que a mí me interesó la salud pública desde muy chiquita, desde que empecé la carrera de medicina. Sin embargo, me parecía que era algo totalmente inaccesible porque en mi familia nadie trabajó en política, nadie estuvo nunca involucrado en política y yo me parecía que trabajar en salud pública y en el Ministerio de Salud Pública sin ese backup era imposible. Entonces, bueno, me dediqué a la clínica. Hasta que cuando la clínica estuvo, digamos, ordenada, cuando el programa de trasplante hepático ya tenía sus anestesistas, decidí que, bueno, que me iba a dar el gusto. ¿Y dar el gusto de qué? De hacer eso, salud pública. Me fui a estudiar salud pública, como tú lo dijiste, a Inglaterra. Y volví simplemente por el gusto de haberlo hecho. En el 2016. En el 2016 y 2017. Volví a Uruguay en el 2017. Y ahí, 2 años después, vinieron las elecciones. A mí me conocía Manín Ríos, de Cabildo Abierto, que se había formado en ese momento. Me conocía de mi trabajo en el Hospital Militar. El Hospital Militar es quien alberga el programa de trasplante hepático y me pidió ayuda con el trabajo en el Ministerio de Salud Pública. Y bueno, y fue para mí una sorpresa y una gran alegría, porque eso que pensé que nunca lo iba a aplicar, que pensé que lo hacía solamente por darme el gusto, resultó ser algo muy útil para después poder devolvérselo a nuestro país. Así que bueno, esa fue la historia. Ministra, muchísimas gracias. Muchas Gracias por gracias. haber venido al programa. Sabemos que le queda una semana más de yeso y ya se libera de eso. Muchísimas gracias a Ha ustedes sido y un gracias placer. a toda la audiencia. Gracias por venir. Bueno, doctora, nosotros nos despedimos. Claro Ya no que queda sí, más Soledad. tiempo. Lo hemos dado todo en este tiempo porque realmente nos tenemos que despedir y nos reencontramos el próximo sábado. En el 10, en Canal Uruguayo.